Esta vida como humano es una oportunidad rarísima, una oportunidad preciosa, una oportunidad que se da muy raras veces en el cosmos, en la existencia. Tal es así que, por ejemplo, si reflexionamos en nuestro planeta, en las formas de vida que hay en nuestro planeta, vamos a ver que los humanos, a pesar de que estamos acostumbrados a estar entre nosotros mismos y ver un montón de personas, no somos tan comunes como puede parecer. Por ejemplo, de la biomasa total del planeta, es decir, de todas las formas de vida que hay, plantas, animales acuáticos, animales aéreos, terrestres, bacterias, de todo tipo de formas de vida que hay en la Tierra, el ser humano representa solo el 0,01% de esa biomasa total. Entonces, ya que tuviste la oportunidad de nacer como un ser humano, hay que aprovecharla. Porque, por ejemplo, mosquitos hay millones. Dicen que hay más o menos como 12,5 millones de mosquitos cada una persona. Es un montón, es realmente una cifra bastante alta, ¿no? Y por ejemplo, bacterias, dicen que en todo nuestro cuerpo hay más bacterias que estrellas dentro de esta galaxia, por ejemplo. Bacterias hay millones y millones también. Peces, dicen que hay como 460 y pico de peces por cada un ser humano. Entonces realmente nacer como ser humano es una oportunidad única y a veces, y la mayoría de las veces, mucha gente la desperdicia. La desperdicia, por ejemplo, ocupando su tiempo en emborracharse, tomar alcohol, salir a la noche, comprar cosas sin sentido, sin parar, ver entretenimiento que no te aporta nada, no te deja ningún crecimiento personal, juntarse con gente que no aporta nada a tu vida, que incluso la pasás mal, tener relaciones tóxicas, estar enfocado en pelear con los demás, en encontrar las fallas en el otro, en juntarse en ambientes que no te hacen bien, en mantener relaciones conflictivas. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que estemos malgastando esta preciosa oportunidad de ser un ser humano. Y tal es así, tan raro es ser un ser humano, nacer como humano, que el Buda dio una analogía bastante particular que está presente en el Canon Pali, en la cual él dice, ser un humano, nacer como un humano, es tan raro, estadísticamente hablando, como lo siguiente. Supongamos que hay un océano gigante y alguien tira un tronco normal, que tiene un solo agujero en el medio, ese tronco, y queda flotando sobre la superficie del océano. Y supongamos que en ese océano vive una tortuga que es tuerta, que ve solo de un ojo, y que sube a la superficie y saca la cabeza solamente una vez cada 100 años. Entonces dice Buda, ¿cuántas probabilidades hay de que esa tortuga saque la cabeza y justo la meta en el único agujero que tiene ese tronquito que está flotando en un océano enorme? Y sube cada 100 años nada más encima de la cabeza. Entonces, un discípulo le dice, y sería una probabilidad muy pequeña, tardaría millones de años, un tiempo inimaginable hasta que justo una vez salga y logre meter la cabeza en ese tronco. Y entonces Buda dice, sí, es verdad. Y te aseguro que una persona que está en el infierno, en Niraya, va a tardar mucho más en salir de ahí y renacer de nuevo como humano que lo que esa tortuga va a tardar en poner la cabeza dentro del tronco. Entonces, esto es una analogía muy fuerte que ya de por sí nos habla
de otras realidades también, ¿no? Como dije así que es raro ser un humano comparado con todas las demás formas de vida que hay en la Tierra. Y también hay otras formas de vida en lo que es la cosmología budista, en otros planos, en otros reinos del cosmos, ¿no? Por ejemplo, está Niraya, los infiernos, en donde hay muchísima más gente, muchísima más personas ahí que humanos en la Tierra. Porque se dice que cuanto más bajo es el mundo, muchas más personas están ahí. O sea, es cada vez más difícil ir subiendo. Entonces tenemos Niraya, tenemos los infiernos, en donde están personas que en vidas anteriores han matado, asesinado, han mentido, han estafado, han tenido una conducta sexual inadecuada, que es decir, que han utilizado el sexo para dañar a otros, por ejemplo, han abusado de otros, han utilizado el sexo de una forma dañina para sí mismos y para los demás, han engañado, se han propasado con otras personas y un montón de temas relacionados a eso, ¿no? Después hay personas que han consumido sustancias intoxicantes y que gracias a eso han caído en malas acciones, como también robar, matar, hablar mal de los demás, crear divisiones entre la gente. Entonces todas esas personas conforman una gran mayoría que habita en esos lugares. Después tenemos también Petaloka, que es el reino de los fantasmas hambrientos. También son personas que renacen allí porque tuvieron mucha codicia en este mundo, eran muy avaros, muy codiciosos y terminan naciendo como fantasmas hambrientos, que habitan como en un plano intermedio entre la tierra y los infiernos. Después tenemos el Tirachanayoni, que es el reino del mundo animal, donde también encarnan ahí ciertos seres en forma de vacas, burros, caballos, peces, bacterias, todo lo que sea el mundo animal, gusanos. También siempre debido a malas acciones, a ignorancia. Y entonces esta vida humana es muy preciosa. Es muy raro haber nacido acá. Y también tenemos más arriba los mundos que llamamos Sagdam Loka, los reinos celestiales. Y hay Deva Loka, reinos de los Devas, seres que son más altos que nosotros, hablando en sentido de su karma, tienen un mejor karma que nosotros, han hecho buenas acciones, están más desapegados, han pasado una vida más pacífica en esta tierra y pueden encarnar en Devaloka. Tenemos que también son conocidos en Occidente más a veces como ángeles también incluso. Y tenemos también Brahmaloka, que son dioses incluso más elevados que están ya más allá de la biología incluso, ¿no? Son seres puramente mentales. Son conciencias que están ahí en reinos muy elevados. Entonces, nosotros, como humanos, tenemos esta oportunidad que es muy particular porque en el infierno, en Niraya, la gente que está ahí está padeciendo mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. Entonces no puede pensar allí en hacer buenas acciones, en meditar, en hacer un camino espiritual. No, es como que le pidas a alguien que está en un lugar totalmente hostil, en el que está en una cárcel, por ejemplo, una cárcel muy hostil, tratando de no recibir puñaladas y tratando de sobrevivir, y vos le pidas que haga buenas acciones y medite. Tal vez alguna excepción lo puede hacer, pero es muy difícil, porque la persona está sufriendo. Y el infierno es peor que una cárcel del mundo humano, es miles de veces peor. Entonces, para esos seres que están ahí, es prácticamente muy difícil
hacer buenas acciones y ir purificando su alma y subiendo. De hecho, se dice que la persona sale del infierno porque ya ha cumplido su condena desde un punto de vista temporal. Ha pasado la cantidad de años que tenía que pasar ahí, de acuerdo a su karma, y cuando esa condena termina, puede renacer de vuelta tal vez, tener otra oportunidad en otros reinos más altos como el humano, ¿no? Después tenemos también Tirat Chanayoni, que es el reino animal. Y en el reino animal, también los animales no tienen tantas posibilidades de hacer buenas acciones, porque no tienen mucha voluntad propia, están más manejados por conciencias colectivas que manejan las diferentes especies, ¿no? Ellos se manejan por el instinto, hacen lo que hace un pájaro, hacen lo que hace otro pájaro, van todos volando haciendo formas, coordinados, se mueven de acuerdo a las estaciones, van haciendo un montón, se mueven con patrones ya muy preestablecidos, muy programados por la naturaleza, muy instintivos, no tienen tanta decisión personal. Entonces también hacer karma en esos mundos animales que también están sujetos a mucha violencia, que se matan entre sí, que los seres humanos también los matan, el mundo salvaje, ¿no? Entonces es muy difícil hacer buen karma allí. Y también hay algunas oportunidades excepcionales de algún animal que logra hacer una buena acción, o de algún animal que está cerca de humanos y logra tener una influencia humana, escuchar algo, ver algo humano. Muchas historias de animales que escuchan un discurso religioso, un discurso de Buda, y gracias a haber escuchado eso, a pesar de que no entienden el lenguaje, ese discurso entra en ellos y sirve como una influencia para que los condiciona a una próxima vida humana, porque escucharon algo del mundo humano ya y están próximos a renacer ahí. Hay historias así, pero también es difícil desde el mundo animal salir de ese ciclo. Nacen como animal, mueren, nacen como otro animal, mueren, pueden bajar hacia abajo otra vez. Entonces es difícil. Y el mundo humano está en el medio, dijimos. Y después vienen los mundos de los devas, en donde su karma es tan bueno que están en un lugar en el que no padecen enfermedades ni sufrimiento y tienen todo lo que quieren. Imagínense como viven como en palacios, tienen todos los placeres sensuales que quieran, viven miles o millones de años. Entonces no están ellos preocupados por la enfermedad ni la muerte, no quieren, están desatentos, se dice, ¿no? Porque están desatentos porque no son conscientes de que el mundo es temporal y que se va a acabar. Ellos piensan a veces que van a vivir por siempre y que van a estar siempre felices. Y eso los hace que no se interesen tampoco en desarrollarse espiritualmente, porque no tienen ninguna necesidad. Es pura alegría lo que sienten ahí. Entonces, también tenemos los mundos de los Brahmas, que son aún más pacíficos todavía. Entonces las conciencias que están ahí tienen muy poco movimiento y no están tal vez tan interesadas en ver la naturaleza de la realidad como la vemos aquí en el mundo humano. Y eso nos lleva a decir, bueno, ¿por qué la vida humana es tan especial? Es porque tenemos en este reino intermedio, tenemos la posibilidad de experimentar dolor, sufrimiento, enfermedades, problemas y un montón de condiciones negativas, mortalidad, tenemos una vida corta y también a la vez tenemos felicidad, tenemos inteligencia, podemos leer, podemos escuchar, comprender, investigar el mundo, somos un tipo de ser que puede también tener voluntad propia, ciertos matices en su personalidad, en sus gustos, puede elegir, y eso hace que haya una gran capacidad para hacer karma, o sea, tener voluntad propia, hacer acciones por voluntad propia, ayudar a otros, aprender sobre cómo es la realidad, ver que otras personas se mueren, se enferman, darse cuenta que todo es impermanente, que todo es frágil,
que este mundo es pasajero. Entonces es como que el ser humano puede experimentar dukkha, sufrimiento, y puede, gracias a ese sufrimiento, desilusionarse del mundo, decir, este mundo es pasajero, es insatisfactorio, hay cosas más elevadas. Y entonces está en una situación intermedia que le permite tener un amplio rango de experiencias y de ese modo llegar a comprensiones de la realidad mucho más profundas que las que puede llegar un ser que está en los reinos inferiores u otro que está muy tranquilo con todos sus lujos en un reino superior. Por eso muchos devas, muchos brahmas, bajaban a aprender de Buda, que había renacido como un humano. O sea, por eso se dice que Buda fue maestro de humanos y de devas también, y de dioses, ¿no? Hay muchos suttas o sutras en el canon Pali en donde bajan divinidades, deidades, se acercan al Buda que está meditando y le preguntan algo, una pregunta existencial o algo para progresar en su camino. Algunos de los devas que quieren tener algún desarrollo espiritual les interesa eso. Entonces, esta vida humana es muy preciada, muy preciosa, pero nosotros la podemos, así como la podemos aprovechar, la podemos malgastar. Y con respecto a eso es importante porque la vida humana es un momento clave dentro de todo el samsara, que vamos renaciendo como dioses, como animales, en el infierno, como humanos, vamos cíclicamente, guiados por nuestros deseos y por nuestra ignorancia, vamos renaciendo en diferentes mundos una y otra vez. Pero cuando renacemos como humanos, es un momento clave porque es el momento en el que se define muchas cosas, el ascenso o el descenso. Y es una oportunidad muy grande de ascender o también de descender. Y esa oportunidad tiene que ver mucho también con el cumplimiento de lo que son los 5 preceptos básicos, de lo que se llama sila, la moralidad. Y pancha sila son los 5 preceptos básicos que dicen que hacen que esta vida humana sea soportable. Si bien hay sufrimiento en este mundo humano, hay mucho dukkha, hay enfermedades, tragedias, robos, separación de los seres queridos, frustración, todo eso, también hay cosas buenas. Y dicen que si uno cumple los 5 preceptos, mantiene toda su vida cumpliendo los 5 preceptos, esta vida como humano se hace soportable, ¿no? Uno la pasa dentro de todo tranquilo, bien. Y estos preceptos son justamente no matar otros seres vivos, otros seres sintientes, no robar, o sea, no tomar lo que no me ha sido dado, tener una conducta sexual adecuada, es decir, si uno vive como un laico, lo que llamamos un upasaka, un alumno, una persona que practica el budismo pero que tiene familia, que está casado, que tiene hijos, entonces usar el sexo de forma adecuada, ¿no? Puede tener sexo con su mujer y eso sería una forma adecuada de usar el sexo. En cambio, una forma inadecuada sería, como dije antes, gente que abusa sexualmente de otras, que usa el sexo como negocio para obtener cosas, que hace exhibicionismo, que corrompe menores, que se acuesta con alguien discapacitado que no tiene todas sus facultades mentales y se aprovecha, o con menores. Bueno, hay un montón de formas de usar el sexo de forma dañina. Entonces, si uno usa el sexo pero de forma sana, dentro del contexto que lo tiene que usar, entonces se considera aceptable dentro de si uno es laico. En cambio, si uno es monje, ya va por el celibato, ¿no? No tiene directamente relaciones sexuales. Después está el precepto de no hablar negativamente, mentir, hablar de forma divisoria, despertar peleas entre los demás, murmurar, el chisme, ¿no? Lo que le llamamos el chisme, el chimento, que es uno de los preceptos que más rompe la gente laica, porque
Bueno, hay muchos que no roban, hay muchos que tienen una conducta sexual aceptable, adecuada, tranquila, que no lastiman a nadie. Pero hablar mal de otros y quejarse todo el tiempo y hablar de forma divisoria y con malas palabras y sacar negatividad, sacar todo eso, es algo que hacemos casi todos constantemente. Es uno de los preceptos que más infelices nos hacen a nosotros mismos y a los demás. Y lastiman también, ¿no? Las palabras. Lastiman más incluso que los golpes a veces. Porque tienen como un efecto más duradero. A veces alguien te pega una cachetada, bueno, te duele ese momento, pero te dice algo alguien que te queda resonando por años, tal vez. Bueno, hay gente que incluso se suicida porque le hacen bullying en el colegio. O sea, imagínense el poder que tienen las palabras, ¿no? O tus padres si te dicen algo que sos incapaz de hacer tal cosa y vos no te mereces nada y vos llevas toda tu vida esa carga, o vos a tus hijos le decís eso y toda su vida queda marcada por eso que le dijiste y se vuelven unos frustrados y caen por ahí en una adicción, un montón de cosas, ¿no? Eh, el último precepto es el de no consumir sustancias intoxicantes que son causa de negligencia, o sea, bebidas fermentadas, bebidas alcohólicas, sustancias que alteran la conciencia y que te pueden llevar a hacer malas acciones porque estás con un estado de conciencia alterado, ¿no? Como el alcoholismo, que produce violencia, que produce desenfreno también, o ciertas drogas que producen cosas peores, que ya sabemos que en el mundo está lleno de grupos y personas, por ejemplo, que están en el mundo de las drogas y hay mucha violencia, muchos asesinatos, mucha corrupción. Es real todo lo que los preceptos tratan de evitar, no es una cosa puritana nada más. Hay mucha violencia generada por todas las cosas que los preceptos dicen que evitemos. Entonces, en resumen, son no matar a ningún tipo de ser, porque ningún ser quiere que lo maten. Todos queremos vivir y disfrutar, dice Buda, y todos queremos el bien. Hasta incluso el animal que nos parece más básico quiere el bien también. Y ni hablar de otras personas y otros seres. Y no robar, no alimentar la propia codicia y no dañar a los demás con el robo, la conducta sexual adecuada, no hablar de forma mala, ruda, negativa, divisoria y no consumir sustancias intoxicantes. Si uno puede lograr abstenerse de esas 5 cosas, esta vida humana ya comienza a hacerse más potable en cuanto a sufrimiento, la puede pasar un poco mejor y se ahorra de no renacer abajo, en los infiernos, en el mundo animal, en el mundo de los petas, de los fantasmas hambrientos y otro tipo de seres que están más abajo. Entonces, este mundo deberíamos aprovecharlo, aprovechar nuestra inteligencia para acercarnos a enseñanzas, a cosas que hacen bien, a la meditación. Casi ningún ser puede meditar, nosotros sí. Casi ningún ser puede ver la realidad tal cual es. Nosotros tenemos esa capacidad, que es ver que todo es impermanente, anicca, que todo es pasajero, transitorio, que tu casa la vas a tener por un tiempo nada más y después te vas a morir y no va a ser más tu casa, que tu familia lo mismo, se van a ir separando, tus amigos, tus posesiones, todo lo que conozcas es transitorio, entonces no hace falta apegarse a eso, que todo es insatisfactorio en esta vida, ciertamente produce cierto sufrimiento, es insatisfactorio, es dukkha, entonces también desapegarme de eso, porque por ejemplo el cuerpo, puede ser muy lindo el cuerpo y yo estar muy divertido con mi cuerpo, pero también en un momento va a enfermar y va a morir y voy a tener que abandonarlo. Entonces las cosas son dukkha, son anicca, impermanentes, y son anatta, que es a grandes rasgos que están fuera de mi control. Yo no puedo controlar ni el clima, ni si va a salir el sol, si va a llover, lo que va a decir otra persona,
lo que va a pasar en el mundo de la política, lo que va a decir mi sobrino o el vecino, lo que va a hacer. Incluso no puedo ni a veces controlar ni la temperatura de mi cuerpo. O sea, tengo 37 grados porque todo está funcionando más o menos bien, 36 y medio, 36, y porque todo está funcionando más o menos bien, pero puede subir un poquito, 37 y medio, 38, y ya me siento mal. Y yo no manejo eso, son reacciones de mi cuerpo que van sucediendo, aconteciendo naturalmente. Y así con todo, ¿no? En este mundo todo es incontrolable, decimos. Está fuera de nuestro control. Y tal vez hay gente que desarrolla un poder espiritual y controla algo, pero también lo controla por un momento y después ese momento va a pasar porque ese poder requiere ser mantenido, requiere esfuerzo y la persona va a decaer y va a dejar de tener incluso poderes psíquicos, si lo quieren llamar así, como poderes que tenían los chamanes o incluso algunos alumnos de discípulos de Buda como Moggallana, que podía tener visiones de ciertas realidades ocultas, etc. O hay gente que ha podido volar en el pasado, etc. Pero si bien hay cierto control, ese control no es para siempre también y va decayendo. Y en la vida de los humanos, seres humanos en general, como nosotros, no tenemos control de absolutamente nada. No podemos saber si mañana vamos a estar o no. Entonces, toda esa capacidad de comprender la realidad y desapegarse de la realidad, la tenemos los seres humanos y no tanto los animales, las personas que están en el infierno, los devas, los brahmas. Les cuesta más ver esa realidad. En cambio nosotros, como estamos en un mundo intermedio en el que vemos un poco de todo y tenemos experiencias en un rango bastante amplio de felicidad y sufrimiento, tenemos la capacidad de comprender y experimentar todo eso. Entonces tendríamos que aprovechar esta vida para ir profundizando en ese conocimiento de las cosas, en ese desapego, en ese tratar de volverse cada vez más bueno, más puro, digamos, en el sentido de no tener tantas ambiciones, codicia, maldad, egoísmo, etc. Y ir desarrollándonos y tratando de ir hacia Nibbana, que es la liberación, el cese de todos los deseos, el cese de todos los caprichos, de querer conseguir esto y lo otro, y ir hacia la tranquilidad. Y de esa forma podemos aprovechar realmente, podemos decir que hemos aprovechado esta vida como humanos. Así que espero que esto sirva como un pantallazo general de la capacidad y la oportunidad única que tenemos al ser seres humanos y además agregarle que en esta tierra han venido un montón de iluminados y han dejado su enseñanza. En cambio en otros lugares no sucede eso, en otros lugares del cosmos. En cambio acá sí, en la tierra sí. Entonces además de ser humano, tenés la posibilidad de estar en un lugar en donde podés entrar en contacto con enseñanzas y cultivarte, leer, practicar y cultivarte aún así más rápido todavía. Es una oportunidad que si no la tomás ahora, en un momento te agarra la muerte y te lleva para cualquier lado, porque otra de las incertidumbres que tenemos es que no sabemos a dónde vamos a ir después de la muerte, porque no sabemos si hicimos buenas acciones, malas, poquito, o sea, es compleja la realidad. Hicimos muchas cosas buenas, hicimos muchas cosas malas y mezclamos mucho, tenemos como un karma muy mezclado de cosas buenas y malas que fuimos haciendo y no sabemos cuáles van a pesar más a la hora de la muerte. Entonces hay que estar atento, decir, no sé si voy a ir a parar al cielo o al infierno. Hay que aprovechar para tratar de hacer todo el mejor karma que podamos, cumpliendo preceptos, meditando, tranquilizándose, desapegándose de todo y así realmente poder decir aproveché esta vida como ser humano.